Entonces, yo veo varias materias de matemáticas, por ejemplo. Entonces, yo creo un proyecto en ChatGPT y le doy la instrucción, y la instrucción es: no me des la respuesta. Nunca en la vida me des la respuesta. Quiero que me guíes y me hagas preguntas de tal manera que yo encuentre la respuesta. Entonces es como un asistente, un profesor súper chévere y te va explicando. Y cuando ya tú no sabes, es como, y te explica. Entonces te dice como, no, esto es así, porque se hace así. Y me explica con ejemplos, más no con la respuesta del ejercicio que yo estoy haciendo. Ujú. Entonces te enseña a pensar críticamente, al paso a paso, y no va a decir como, le pongo una ecuación, me dio la respuesta y ya, y no aprendí, porque pues, entonces, ¿para qué estoy estudiando en la universidad? Somos Claudia Giraldo. Y María Isabel Mejía Jaramillo, Bienvenidos a Buena Vida, con buena IA. el podcast donde hablaremos sobre cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para tener más tiempo Y disfrutar más de la vida. Como hemos visto hasta ahora, aunque haya puntos en común, todos estamos usando la inteligencia artificial de manera diferente y con fines diferentes. ¿Cómo lo utilizaría una emprendedora joven o una estudiante universitaria? Bueno, hoy tenemos justamente la oportunidad de escucharlo y de aprender algunos truquitos que antes no sabíamos. Hoy nos acompaña María José Gallego. Ella es estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Sabana y es una apasionada por el emprendimiento. María José tiene una mente muy inquieta y es de esas personas que realmente le está sacando jugo a la inteligencia artificial en todos los aspectos de su vida, como estudiante, como emprendedora y en su vida personal. Su corazón está puesto en la creación de proyectos de alto impacto que generen oportunidades en Colombia y ha encontrado en la inteligencia artificial un aliado que le permite destinar más tiempo a pensar estratégicamente en esos proyectos que hacen que los colombianos no sientan la necesidad de buscar nuevos horizontes en otros países. María José, sabemos que haces mil cosas y te agradecemos mucho que nos destines este ratico para conversar. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Bueno, Claudia y Marisa, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá, me encanta hablar de inteligencia artificial y creo que tengo hartos tips, varias cosas, porque desde el momento en el que salió, para mí fue como, o sea, esto es una obra de arte, ¿no? ¿Cómo es posible que esto haya nacido? Y que siento que, aunque mucha gente cree que vino como a robotizarnos, yo siento que al revés, ¿no? Vino a humanizarnos. Entonces, nada, muy emocionada de tener esa conversación. ¡Qué maravilla! Bueno, María José, y empecemos pues por hablar un poquito más sobre ti. ¿Qué te llevó a estudiar ingeniería industrial y como cuáles son tus sueños cuando termines tu carrera? Bueno, yo quise estudiar ingeniería industrial porque siento que acá en Colombia hay mucha materia prima, ¿no? Entonces acá se hace materia prima, entonces se arranca de la tierra y se vende. Y creo que la ingeniería industrial es una oportunidad para agregar valor a un producto, entonces realmente convertirlo, y que Colombia pueda ser un país más rico en valor, en entregar valor. Entonces esa fue la primera motivación para estudiar ingeniería industrial. Y mi sueño al salir es tener varias empresas, yo tengo muchas ideas. Ahorita tengo mi emprendimiento y es realmente generar ese impacto, lograr enseñarle a campesinos, pequeños empresarios que se puede hacer más, ¿sí? Que podemos agregar más valor y crecer como un país. Ay, qué interesante, María José. Me encanta como ese propósito que tienes en tu vida de apoyar a nuestro país. Fantástico. Bueno, ¿y qué te llevó a incorporar el uso de la inteligencia artificial en tu vida? ¿Cómo y para qué la usas, digamos, en relación con tus estudios en la universidad? Bueno, hablando específicamente de la universidad, yo la conocí porque yo entré a la universidad y todo el mundo hablaba, no, que ChatGPT, que ChatGPT. Y yo, bueno, ¿qué es eso? Y en un examen un profesor nos dijo cómo van a usar la inteligencia artificial, van a pedirle una respuesta y van a analizar si está bien o está mal, ¿sí? Como ser críticos con la respuesta. Ay, perdón. Esa es mi perrita, es la que es un poquito inquieta. Em, Tranquila, tranquila. Este podcast es amigable a los animales.
Y aquí tenemos a mi gata, que es un gran personaje de este podcast, Vagabunda. Eh, Bueno, entonces así fue como yo lo conocí y entonces empecé como a tener conversación. Entonces, esto que les estaba contando, como, no, yo quiero hacer esto que con el país es mi sueño. Entonces yo empezaba a tener conversaciones, pues inicialmente con ChatGPT, que fue lo que creo que todos inicialmente conocemos. Y estas conversaciones sí me daba como una retroalimentación, como, ay, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y pues así fue como la conocí. Y en mi vida como estudiante, pues la uso, siento que es una herramienta muy buena para estudiar. Obviamente hay que usarla con responsabilidad porque hay una delgada línea entre abusar y usarla como herramienta. Entonces, yo la uso todo el tiempo, para absolutamente todo. Aunque, o sea, tengo que admitir que alguna vez teníamos una presentación y ya listo, se la boté a una inteligencia artificial y listo, y ni siquiera leí, la verdad. Y ya yo estaba enfrente de la clase haciendo la presentación y cuando yo me di cuenta yo, pero ¿qué es esto que estoy diciendo, no? Ni siquiera lo había leído. Y ahí fue como, no, o sea, esto no puede ser así, no podemos abusar porque ni siquiera, o sea, si ni siquiera estamos leyendo lo que nos da, entonces pues ya siento que esa es una línea entre usar la herramienta y abusar. Entonces ahí creo que aprendí como un límite muy, muy importante. ¿Cómo son algunos ejemplos de lo que tú dices la uso para todo? ¿Qué es todo? Hacer resúmenes, buscar documentos. Cuéntanos como para la gente que nunca, nunca ha utilizado ChatGPT, ¿para qué lo usas en la universidad? Bueno, en la universidad les voy a dar como varios ejemplos. Entonces, yo veo varias materias de matemáticas, por ejemplo. Entonces, yo creo un proyecto en ChatGPT y le doy la instrucción, ¿sí? Tú simplemente le dices como, oye, quiero que hagas esto y ya. Y la instrucción es, no me des la respuesta. Nunca en la vida me des la respuesta. Quiero que me guíes y me hagas preguntas de tal manera que yo encuentre la respuesta. Entonces, es como un asistente, un profesor súper chévere y te va explicando. Y cuando ya tú no sabes, es como, y te explica. Entonces te dice como, no, esto es así, porque se hace así, y me explica con ejemplos, más no con la respuesta del ejercicio que yo estoy haciendo. Entonces, te enseña a pensar críticamente el paso a paso y no va a decir como, le pongo una ecuación, me dio la respuesta y ya, y no aprendí, porque pues, entonces, ¿para qué estoy estudiando en la universidad? Esa es una de las maneras en las que la uso. Otra Uf, opción, sí, es chévere. súper Sí, recomendado. súper O sea, chévere. y creo que un tip es que tú le puedes pedir lo que sea, tú le puedes dar la instrucción de lo que sea. Entonces tú le puedes decir, quiero que seas súper crítico con lo que yo estoy haciendo. Dame todos los contras, dame de todas las posibles opiniones opuestas. Entonces también es una manera de elevar tu pensamiento crítico y elevar tus horizontes. Otra manera en la que lo uso es, digamos, los profesores nos suben bibliografías, textos guía que, bueno, son 300 páginas, ¿tú a qué hora lo vas a leer? Y son cosas muy tediosas. Entonces tú se los subes, le subes los textos, o bueno, yo le subo los textos y, y bueno, primero pido un resumen y si voy a hacer algún documento o lo que sea, no sé, un proyecto, es como, solo quiero que te bases en esta información que yo te estoy dando, porque también a veces pasa que él busca información en todo Internet y en Internet hay información que a veces no es correcta o no es apropiada. Entonces, también le puedes decir, solo quiero que te bases en esta información que yo te estoy dando y que me guíes y lo mismo, que seas crítico. Y creo que esa es otra manera en la que uso que siento que es muy útil. Mira, me encanta eso que dices de, le pido que sea crítico porque tiende a ser, en varias entrevistas que hemos hecho, nos dicen que tiende a ser muy complaciente, como muy empático y como sí, tienes toda la razón y todo lo que uno le dice, sí, tienes toda la razón. Entonces, hay que decirle expresamente que sea crítico, que no le lleve a uno la corriente en todo. Eso hay que decírselo explícitamente. Sí. Entonces, me parece buenísimo ese tip que nos estás dando. Óyeme, y con esa experiencia que has tenido, habiendo pasado de que te haga la presentación y salió terrible, a ponerlo a que te guíe en ese proceso de aprendizaje, para alguien que nunca la ha usado, la inteligencia artificial.
y que acaba de entrar a la universidad, está en tu caso, ¿qué le aconsejas como buenas prácticas? Cómo debe pensarlo? ¿Qué tipo de herramientas te han servido a ti? No sé, como cosas que le sean útiles. Bueno, primero, ser muy clara con la instrucción, porque, o sea, lo que a mí me ha pasado y me he dado cuenta y he leído de estas grandes empresas de inteligencia artificial que dicen, es como, si tú le pides algo genérico, te va a dar algo genérico. Entonces, ser muy específico en el prompt, lo que llaman el prompt, ser muy específico, qué quieres, en qué formato, quieres que sea crítico, quieres que sea, sí, o sea, todo, ser muy claro. Segundo, tú lo puedes configurar y decirle, quiero que seas crítico, quiero que no seas tan complaciente, ¿sí? Lo que ustedes están mencionando. Incluso esta nueva actualización de ChatGPT, el GPT-5, ya no es tan complaciente porque antes lo era mucho más. Y si no sabe algo, te dice como no, no sé. Entonces, eso es algo muy positivo. Pero igual es importante nosotros también decirle, quiero que seas crítico, quiero que no me creas todo lo que yo digo. Y, Dani, tercero, siempre leer lo que te responde. Siempre. Lee y analiza como, ah, ok, esto tiene sentido o no tiene sentido. Sí, siempre leer. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y en qué crees que sí te ha ayudado y en qué no? ¿Para qué no lo usas? Bueno, ¿para qué me ha servido? Todo lo que les he mencionado, siento que ha sido una herramienta increíble, muy buena. ¿Para qué no me ha servido? Siento que cogí la costumbre hace un tiempo de usarla para todo y como que siento que ya me estaba quitando como mi esencia, entonces no sé, tenía que responder un mensaje de WhatsApp, como, oye, ármame el mensaje y es como, bueno, ya, o sea, tampoco, y ya como que ya me estaba dando cuenta, iba a escribir un mensaje de WhatsApp porque decía, bueno, no la voy a usar. Y es como, ¿cómo es que se redacta? ¿Cómo es que, o sea, esto sí es así? Entonces, ¿cómo? O sea, no, como tampoco abusar. Y otro tipo ahí como ser muy autocrítico, como te estás pasando ya el conchudo o la estás usando como herramienta. Entonces creo que para eso he dejado de usarla. Y también a veces trato como, hey, hoy no la voy a usar. Porque también, ¿qué le está pasando a mi cerebro? De que ya estoy 100% em, recostándome en la inteligencia artificial. Entonces creo que para eso no lo uso. ¿Y sientes que si usas la inteligencia artificial, por ejemplo, y llegas después a un examen, te acuerdas bien de los temas o por eso has implementado la forma en que la estás usando? Creo que si uno no es crítico, no, no te vas a acordar. Porque es que es muy fácil solo leer y un profesor mío decía, es mucho más fácil consumir que crear. Y eso aplica para todo. Entonces, listo, tú lees lo que te dijo y es como, ah, ok. Pero si tú no haces ejercicios y si tú no repasas, no te vas a acordar, vas a llegar al examen y no te vas a acordar. Entonces, siempre, o sea, si estás estudiando, tienes que tú hacer. Claro. Tienes un asistente excelente que te explica y que te tiene toda la paciencia del mundo, pero tienes que hacer. No dejes de hacer si eres estudiante. Fantástico. Oye, María José, ¿y has tenido debates con tus compañeros o con tus profesores en relación con el uso de la inteligencia artificial? Y si sí se dan esos debates, como alrededor de qué discuten, alrededor de qué reflexionan y cuáles son como esas distintas posiciones que encuentras allí. Bueno, Marisa, pues sí, de hecho, esta semana estábamos en la universidad con un amigo y vimos como un flyer de la universidad y un amigo me dijo como, creo que esa imagen es con inteligencia artificial. ¡Qué rabia! Y yo, ¿cómo así que qué rabia? O sea, entonces, el punto era, él es artista, ¿sí? Él pinta cuadros. Entonces fue como, me da rabia que sí, o sea, que eso no es un arte, que sí. Era como su punto de vista, como me da rabia que los artistas se están quedando atrás y entonces, bueno. Y mi punto era como, las herramientas son para usarla. Y me parece que la herramienta en sí es una obra de arte, era lo que yo decía. El hecho de que esa imagen se genere es una obra de arte. Y él decía como, no, me parece conchudo de la universidad que usen una imagen creada con inteligencia artificial para hacer un flyer de una nueva carrera.
Entonces, digamos que sí, están las dos posiciones y él decía como, siento que están tomando la trampa. Y yo, venga, pero ¿por qué usar inteligencia artificial es hacer trampa? Siento que hay gente que ha cogido ese concepto. No, es que estoy haciendo trampa, es que estoy cogiendo el camino fácil. Y pues si hubiera sido así antes, cuando empezó, no sé, los celulares, entonces no hago una llamada, sino que envío una carta y espero 2 días a que le llegue a la otra persona. Pero no hago una Claro, llamada porque estoy haciendo trampa. sí. Entonces creo que todavía no nos hemos acostumbrado como a que la inteligencia artificial simplemente hace parte de la vida y es una herramienta y no es trampa, simplemente es una herramienta más. Entonces sí, pues están como esos puntos de vista, la gente que aún no la ha aceptado, no la ha digerido. Sí. ¿Y los profesores qué dicen? ¿O no hablan con ellos sobre eso? ¿Cómo es? Bueno, hay unos profesores que, por ejemplo, en los exámenes son como, usen todas las herramientas que quieran, lo importante es que las citen, usen todo lo que quieran. Y hay otros que son, no pueden usar inteligencia artificial, voy a pasar sus proyectos por un detector. ¿Por qué no? Porque ustedes no van a aprender nada y ustedes todo lo hacen con inteligencia artificial. Entonces está el profesor que trata de rechazarla a toda costa y está el profesor que me parece mucho más adecuado. Porque en la vida real tú vas a tener la inteligencia artificial, de aquí al fin del mundo la vamos a tener y no se va a ir a ningún lado. Sí. Totalmente. Y el otro día hablando con el profe que usa inteligencia artificial mira, a ustedes les va peor usando inteligencia artificial, o sea, cuando los dejo usar inteligencia artificial que cuando no. Entonces, este profe lo que hace es que en todas las clases nos enseña a usarla de manera correcta, ¿sí? Cómo ser críticos, porque es que en el primer examen, listo, nos deja usar inteligencia artificial y todo el mundo le mete eso a la inteligencia artificial, copia y pega y ya fue. Entonces, sí hay profesores que no la aceptan, que la rechazan, y pues me parece que no. Dicen que eso nos evita un pensamiento crítico. Y sí, creo que hasta cierto punto tienen razón, pero rechazándola, o sea, al menos en mi opinión, no van a lograr nada, no van a lograr nada porque ahí va a estar. Siento que es muy correcto la manera en la que lo hace este otro profesor, que nos enseña a usarla de una manera correcta para aprender y para hacer un trabajo. O sea, si antes lo hacíamos en un 100%, ahora lo podemos hacer en un 1000% con inteligencia artificial. Entonces, bueno, creo que esos son los puntos de vista que he visto. Ay, buenísimo. Gracias, sí. Óyeme, y tú tienes otra faceta muy interesante que es la de emprendedora. Tienes un emprendimiento que se llama Biomiaki y queríamos que nos cuentes un poquito sobre eso, de dónde sale el nombre, que es muy particular, qué te animó a fundarla, cómo en qué consiste tu emprendimiento. Bueno, Biomiyaki, bueno, primero empecemos por el nombre. Bueno, bio es vida y omiaki es una palabra en un dialecto indígena que significa raíz, hoja, como hoja de la raíz. Entonces de ahí viene el nombre. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos productos, bueno, tenemos productos de aromaterapia, aceites esenciales. Entonces lo emocionante acá es que con todos los residuos de cáscaras, de plantas, de hojas, se transforma, se extrae el aceite esencial. Entonces, lo que les decía ahorita, que no sea solo materia prima, entonces no es arrancar y vender, no, es arrancar, transformar y vender y agregar un valor al producto. ¿Y cuál es tu sueño para ese emprendimiento? ¿A dónde quisieras llegar con eso? Y bueno, lo que yo quisiera llegar, lo que sueño es compartir este conocimiento con otros campesinos o comprarles y que ellos puedan ganar más o enseñarles el know-how. em, Al final, como expandir ese conocimiento y que vean que se puede agregar más valor.
porque al menos esta semana que estoy viendo que está el tema de la papatón, pues o sea, es como un poquito difícil, ¿no? Como un bulto de papa lo venden en 10.000, 15.000 pesos, estaba viendo, es como absurdo. Entonces, ¿qué podemos hacer para transformar esos productos y vender más y ganar más y que seamos una nación más rica? Eso es el sueño. Oye, ¿y tú manejas sola tu emprendimiento? ¿Eres tú sola? ¿Lo haces con otras personas? ¿Y cómo te apoyas con tus asistentes de inteligencia artificial? Bueno, les cuento. Ella se siente parte. Sí, sí, es que ellas se alteran. Son dos. Bueno, es con mi papá, que él es el que se encarga como de producción en el Tolima. Y yo soy la que me encargo de todo el resto, de comercializar. Es como si él fuera mi proveedor, pero yo manejo todo el resto. Entonces, sí, la inteligencia artificial es mi gran aliado. Creo que lo uso para todo. Y es que son muchas ramas que uno tiene que usar en el emprendimiento. Entonces, hoy en día toca crear contenido, toca crear anuncios, toca, bueno, llevar la contabilidad, llevar inventarios, hablar con los clientes, responder mensajes, crear fotos de la página web, bueno, etcétera. Y, por ejemplo, en la contabilidad, ¿cómo te ayuda la inteligencia artificial? Bueno, en la contabilidad, digamos que la contabilidad, el que no la conoce puede ser un poquito confusa. Yo vi una clase y como Sí, para mí entendí. es la cosa más confusa del planeta Tierra. Nunca pude. Sí, sí, es súper extraño. Entonces, aunque yo vi una clase y siento que entendí, como que a veces es como esto dónde va, así es súper extraño. Entonces simplemente yo le pregunto, yo te, Ah, sí, yo le pregunto, ¿qué pongo acá? ¿Qué pongo acá? ¿Qué pongo acá? Traté de crear una aplicación con inteligencia artificial, pero la verdad creo que no la supe hacer. Entonces quedó rara. Entonces lo que yo tengo es mi documento de Excel y le pregunto cómo dónde va si llego a tener alguna pregunta. o sea, como para clasificar tanto los ingresos como los gastos en las cuentas, digamos, de la contabilidad, algo así. Exacto. Es como, bueno, ocurrió este movimiento, se vendió Sí. tanto, salió tanto, ¿dónde lo pongo? Y Ay, eso sí tan como mi apoyo. chévere. Sí. Y bueno, y para mercadeo, entonces me imagino que haces, tú haces todos los flyers con, pues no de papel, pero me imagino que todo el contenido que te apoyas para todo el contenido en redes sociales o lo que sea, te apoyas. Sí, entonces lo uso para varias cosas. O sea, primero para crear los guiones que yo misma grabo, eso sí, los grabo yo, los edito yo, pero los guiones sí es espectacular, porque cuando tú te metes a crear un guión te puedes demorar 1 hora, 2 horas y es súper tedioso. Para ti la inteligencia artificial es ella. Es ella, es ella, Ella. Ok. es ella, sí. ¿Y a esos asistentes les has puesto nombre? ¿A esos GPTs personalizados les has puesto nombre? No, sabes que no, o sea, le tengo como creación de guiones, pero así Ah, como ok. propio no. Y Oye, pero entonces ese que crea guiones, ¿qué te hace? ¿O qué te ayuda? Pues, yo le tengo configurado, o sea, para tu crear un guión tiene como cierta estructura. Entonces es como el gancho, el cuerpo y un call to action que es como síganme y bueno. Sí. Entonces yo le doy una idea. Tengo esta idea. Ayúdame a crear el guión. Entonces me va haciendo preguntas. O sea, él no me bota el guión de una vez. Lo tengo configurado para que me haga preguntas. ¿Y qué te imaginas de esto? ¿Y qué piensas sobre esto? De tal manera que él tenga ya muy claro qué es lo que yo tengo en mi mente. Y ahí sí me bota 5 opciones de ganchos, me bota el cuerpo y 3 opciones de call to action. Entonces lo tengo configurado como a mí me gusta, como a mí me parece. Y además que él ya sabe, porque le he metido mucha información, es muy importante si uno va a crear un GPT personalizado, meterle información. Él necesita data. Claro. Entonces meterle información porque si no te va a botar algo genérico. En cambio, si él ya te conoce, te va a botar algo que es tu estilo y va a ser muy rápido. Y claramente lo primero que me bota puede que no sea con lo que yo me quede, pero es un proceso iterativo. Entonces yo le doy retroalimentación, retroalimentación y digamos que a la cuarta vez ya quedó perfecto y listo. Y ya solo es grabar. Y Sí, para las ventas, ¿en qué te ayuda para las ventas? para las ventas también tengo otro GPT personalizado. Persona yo preguntándole todo, ¿no?
No, o sea, en serio, para las ventas, que las ventas o sea, es el core de un negocio. Claro. Entonces, por un lado están los anuncios, que a veces creo imágenes de los productos con inteligencia artificial que quedan muy bonitas. Me ayuda a crear anuncios. Bueno, pero ya como con ventas, el proceso de ventas, entonces me ayuda con por ejemplo, con clientes mayoristas. Entonces, me ayuda a buscar la prospección, hacer prospección de clientes mayoristas. Él ahorita tiene una función que puede buscar en la web, entonces tú le dices, Sí. busca en la web. O sea, simplemente tú le tienes que decir, busca en la web. O si le dices, busca exhaustivamente en la web, entonces hace una búsqueda mucho más profunda. Y así es como, bueno, busca posibles clientes potenciales que se ajusten a este perfil que yo tengo. Entonces tengo listo, tengo mi listado. Me ayuda a hacer el primer contacto con estas personas. Entonces me crea el correo, les mando el correo. Luego es, bueno, agendemos esta cita. Entonces es como ese asistente, como, bueno, ahora haz esto, ahora haz esto, ahora haz esto. Y también le tengo uno que es buenísimo y es practicar, porque el proceso de ventas es de practicar, ¿no? Y si tú dices algo incorrecto, perdiste. O sea, es así. Entonces tiene una opción que es de voz. En serio, las voces están muy buenas, son muy reales. Y es como, bueno, vamos a hacer como un guión. O sea, él me habla. Es como, él es el cliente. Tú como practicas como si hablaras con un potencial cliente. Exacto, Wow. ¡Wow! La exacto. prepara para la llamada. Sí, entonces soy como, tienes que ser un cliente súper difícil, súper reacio. Y así es como yo practico, porque al final las cosas se hacen es con la práctica, ¿no? La práctica hace al maestro. Entonces, o sea, si tú tienes una oportunidad de practicar, que no, un cliente de estas características, de estas, entonces puedes estar más preparado cuando ya estás con el cliente real, ya has preparado varias veces, ya sabes qué decir, ya no estás tan nervioso y te ayuda. O sea, esa me parece la más. Wow. ¿Y tú cómo le dices? Quiero que me ayudes a prepararme para esta reunión con este cliente. Vamos a hacer de cuenta que es así, así, así. Hazme preguntas o así le dices, así nomás, o lo tuviste que entrenar específicamente o cómo. Sí, yo lo entreno, yo le puse información sobre ventas, como ciertos lineamientos de ventas que yo he Ah, estudiado y he cacharreado. y Y ética de ventas y todas esas cosas, me imagino. sí, Sí. entonces él también al final de la venta me corrige. Es como, ay, se Ah. te olvidó esto, se te olvidó. Sí, como porque en las ventas sí hay un proceso súper establecido, entonces al final me corrige. Entonces yo le tengo esos lineamientos y con base en esa información que yo le di, él me va a corregir. No, espectacular, María José. Necesitamos hacer 10 podcasts contigo. Eso mismo estaba pensando yo. ¿Y qué opina tu papá de que tú uses la inteligencia artificial para todo eso? No, pues o sea, a él le parece bien que él no la usa. Como que no la sabe usar y lo mismo mi mamá, como que no la saben usar, es como, ay, no, eso no sirve, pero es como, bueno, chévere que la uses, al final es una herramienta. Se complementan. Y una vez le ¿Sabes mandé, qué? ¿Sabes qué? Tenemos que hacer un curso que dicte María José, un taller. Ay, sí, Claudia, hagamos buenísimo. eso. Que Sí. María José dicte un taller para emprendedores de cómo usar la inteligencia artificial. Vamos a hacerlo. listo, sí. Sí, felices, imagínate. Bueno, y todo lo que nos acabas de contar, que estás estudiando una carrera, que tienes un emprendimiento, yo me imagino que lo que no tienes es tiempo libre. Sí. Entonces, ¿qué haces tú en tu tiempo libre? ¿Tú usas también la inteligencia artificial en tu vida personal? ¿Como para qué cosas en el ámbito de lo personal la usas? No sé si la usas cuando pasas tiempo con amigos o para tus aficiones. Bueno, sí la uso mucho. Cuando estoy con amigos, realmente no. Siento que es un momento de conexión humana, entonces no, realmente. Nunca la he usado, tocaría pensarlo, pero nunca la he usado con amigos. Siento que es un momento 100% de conexión humana. También es importante tener esos espacios. Y en mi vida personal, sí. Yo soy, o sea, me gusta mucho medir las cosas como buena ingeniera. Lo que no se mide no existe, ¿no? Es lo que nosotros decimos. Cierto, completamente cierto.
Entonces a mí me gusta, yo tengo mis indicadores personales, entonces cada semana es Qué como, bien. bueno, cuántas veces leí, cuántas veces fui al gimnasio, cuántas veces X mi productividad, bueno, lo que sea. Y también le cuento como los aprendizajes que tuve la semana, que pueden ser de cualquier cosa. No, es que conocí a esta persona y me enseñó tal cosa. Sí, entonces le dicto. Uy, la opción de dictado es buenísima porque uno se demora mucho escribiendo, entonces dictar te ahorra también mucho tiempo y que puede ser más específico, ¿no? Hablar es más fácil que escribir. Entonces yo le cuento, no, esta semana aprendí esto, entonces tengo como un registro de las cosas que he aprendido, o sea, él me lo hace, un registro de las cosas que he aprendido y al final de trimestre, que normalmente lo hago, me siento y leo todas las cosas que he aprendido. Entonces siento que es súper valioso, o sea, tú ir y aprender y es como, wow, o sea, he crecido así, he crecido acá. Es muy bonito, es muy chévere. Y también un ejercicio muy chévere es como yo la uso tanto, me conoce tanto, entonces le pido una reflexión como basado en todas nuestras conversaciones, en lo que yo pienso, en lo que yo digo. ¿Qué puedes concluir de mí? Dime algo de mí que yo no sepa de mí. Y te boto unas cosas que es como, Espectacular. Yo lo hice una vez. No, no, o ¿sí? sea, ni yo pensé que yo era tan chévere. O sea, de verdad, unas cosas que. No, en serio, me dijo una cosa que era. Yo no me había dado cuenta y Sí, sí, tienes razón. No, espectacular. sí, eso es brutal. Yo lo vi una vez como que alguien lo publicó como, pregúntale eso. Y wow, también esa autorreflexión es súper chévere, súper chévere. Oye, ¿y hay algún aspecto negativo que te preocupe del uso que las personas de tu generación le puedan estar dando a la inteligencia artificial? Ya has mencionado algo, pero no sé si se te está quedando algo fuera del tintero de lo que te preocupe de los que lo usan mal, de pronto están adictos o de pronto se han vuelto perezosos o conchudos, como decías tú, Que como es lo que... mismo que fresco, ¿no? Por si alguien no conoce la No, palabra conchudo. ah, sí. Sí, total, yo siento que tiene grandes riesgos, porque yo sí veo mucha gente que ni siquiera lee, y siento que es muy fácil caer en esa tentación, ni siquiera lee lo que te da, ya se pierde el pensamiento crítico. Están estudiando una carrera en una universidad muy buena y todo se lo hace la inteligencia artificial, entonces ¿para qué estudia? Sí. ¿Para qué paga todo ese montón de plata si no está haciendo nada? Claro. O sea, ¿qué está haciendo? Entonces sí, siento que ya está en la persona, pero es muy difícil y hay mucha gente que yo sí veo que cae completamente en esa tentación de que ya esto me hace todo y entonces yo no tengo que aprender, yo no tengo que estudiar y sobre todo yo me he puesto a pensar en o sea, en las generaciones que están naciendo y ahora van a vivir con inteligencia artificial y es cómo van a crecer. A uno le toca, pues ya como si fuera la más vieja, no, pero pues de verdad, o sea, sí, escribir ensayos, pero uno los escribe, ¿no? Y es como, bueno, y la redacción y esto, y, La y sí, ortografía, cosas así. fotografía, es Sí. súper importante para el pensamiento crítico. Yo digo, los niños, ¿cómo van a desarrollar su cerebro cuando se los hace todo? Siento que es una herramienta muy buena, pero más adelante, ¿no? Primero desarrollar el cerebro y luego sí usar la herramienta. Sí, creo que eso puede ser un riesgo muy grande. Sí, que ya va en la persona, yo creo. No, y te ando un poco la moneda. ¿Qué te emociona de lo que viene? Como, ¿qué otras cosas te gustaría a ti ver en los siguientes avances de la inteligencia artificial? Porque tú lo usas tanto y a mi juicio, pues de una manera como tan educada, ¿no? Y como tan útil. ¿Qué más soñarías tú que te pudiera ayudar a hacer? Pues a mí me emociona mucho lo que decía al principio y es que vino a humanizar. Entonces, si bien hay unos que abusan de ella, el que la sabe usar bien
o sea, la inteligencia artificial va a hacer esas tareas repetitivas y repetitivas y repetitivas que al final nos volvían un poco robóticos. Como, bueno, eso ya es trabajo de la máquina. Ahora nosotros solamente vamos a tener la tarea de hacerlo realmente humano. Y que siento que está democratizando las oportunidades, al igual que las redes sociales. Siento que ahora todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Antes era muy difícil y se trataba de dinero o de contactos o lo que sea. Ahorita, con estas herramientas, todos podemos acceder a una infinidad de cosas muy chéveres. Entonces creo que está generando un crecimiento muy chévere, muy bonito. Y sí, me emociona mucho cómo llegar a ese punto en el que solamente hacemos cosas netamente humanas. Me parece Sí, muy bonito. maravilloso. Sí. María José, ya para ir terminando, ¿quisieras darle alguna otra recomendación a la gente a partir de lo que tú has aprendido utilizando la inteligencia artificial, pues casi en todos los ámbitos de tu vida? ¿Qué le dirías a los más viejos, a los no tan viejos, a los jóvenes, de pronto a gente como tu papá y tu mamá que no se han animado? Como, ¿qué recomendaciones le darías a la gente de todas las edades? Porque es que tú eres sabia, o sea, tú eres joven, pero eres sabia. Le puedes dar recomendaciones a todo el mundo. Bueno, creo que la recomendación como fan de inteligencia artificial es pruébela, sea muy claro, o sea, 100% ser muy claro o sea, y ser consciente de que si tú le das basura, él te va a dar basura. Entonces, sé muy claro. Imagina que le estás hablando a una persona, así como tú le explicas a una persona, no sé, el interno que acaba de llegar, el practicante, ¿cómo le explicarías todo con plastilina, así? O sea, explícaselo así y te va a dar cosas muy valiosas. Em, y que sigan probando, porque la inteligencia artificial cada semana ya hay una cosa nueva, entonces es ir probando y que si una herramienta hace un año no te gustó, dijiste no, pruébalo otra vez porque todo avanza tanto, entonces pruébalo otra vez porque de pronto ahora sí te puede funcionar. Entonces seguir probando es un proceso iterativo, 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 sigue probando y como volverse un máster en el prompting. Siento que es fundamental para poder usarla bien. Y úsela responsablemente, no sea con chup. Y el prompting es darle la instrucción, ¿no? Sí, ¿Qué es darle lo que la tiene que instrucción. hacer? Óyeme, y para la gente que no sabe por dónde empezar, que no conoce las herramientas, ¿qué cosas te han servido a ti, cuáles no, o qué les aconsejas para que las encuentren y sepan qué les sirve para las diferentes cosas que están haciendo? Yo creo que busquen en Instagram, sobre todo, pues yo uso más Instagram, buscar revistas o páginas, o sea, simplemente buscar IA y te van a aparecer un montón de cuentas que suben publicaciones de las cosas nuevas que hay en la inteligencia artificial y que enseñan como gráficamente para qué sirve, cómo usarla. Entonces es una manera muy, muy buena de nutrir tu conocimiento de inteligencia artificial. Yo haría eso, buscar información. O en YouTube ya hay una infinidad de tutoriales. Yo haría eso, buscar la información. Las aplicaciones que más usas, ¿cuáles son? ChatGPT, que dices que vale la pena el pago, el que es de pago. ¿Cuál otras usas? ¿Cuáles Sí, otras? uso ChatGPT, uso Notebook LM, que es de Google, que te permite meterle bibliografía y solamente te va a dar respuestas basadas en esa bibliografía. Ese es el que hace como un podcast, ¿cierto? Sí, De 20 minutos Bien, de toda una transcripción. Sí, ese es muy sí, chévere. sí, ese es sí. buenísimo. Te hace podcast, te hace videos, o sea, ese es buenísimo, es de Google. Eso es lo que más uso. También uso Napkin, que Napkin te crea, o sea, tú le metes un texto y te crea visuales, como para presentaciones. Entonces, es súper chévere. Yo creo que esos son los que más uso. Los que más usas. Bueno, y el tip que nos habían dado antes, que también preguntarle a la inteligencia artificial qué sirve para las diferentes cosas que uno quiere hacer, ¿no? Y él también Claro. Sí, da ideas de aplicaciones y de sitios que debe visitar. sí, No, sí, María total. José, como dijo María Isabel, nos va a tocar hacer más episodios contigo y también invitarte a que hagamos un taller
para los emprendedores porque efectivamente tienes muchísimo para enseñar. Te agradecemos un montón que nos hayas dedicado este rato. Esperamos que sean más en el futuro y te deseamos una suerte enorme con ese emprendimiento. Yo en lo personal te admiro por ese enfoque que tienes en tu emprendimiento. Me parece muy bonito los objetivos que tienes y de verdad que ojalá que tengas muchísimo, muchísimo éxito. Ay, de verdad, muchas gracias, María José. O sea, que las nuevas generaciones sean como tú, le da a uno una esperanza de que realmente vamos a tener un mundo mejor. Muchas, muchas gracias y felicitaciones por ser ese ser humano tan maravilloso. Ay, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que estuvo súper chévere, me encantó hablar del tema. Y no, y felicitarlas también por este podcast tan bonito que siento que es súper valioso para muchas personas. Entonces, muchas gracias. Ay, Bueno, tan bonita. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Esperamos que este episodio les haya parecido tan interesante como a nosotras, que hayan aprendido, que se hayan divertido y que nos sigan en los canales donde están viendo este podcast, bien sea en YouTube o en Spotify, y que nos cuenten si les gustó, qué no les gustó, de qué otros temas les gustaría que habláramos. Y si ustedes son uno de esos casos que usa la inteligencia artificial y que les gustaría compartir con nosotros de qué manera la usan en su vida profesional o en su vida personal, por favor, contáctenos que nos encantaría hablar con ustedes. Hasta luego. chao.